Estado de Guatemala, la paz ha sido firmada. Hoy exploraremos uno de los momentos más importantes en la historia reciente de Guatemala, el proceso de los acuerdos de paz. Pero antes daremos un pequeño contexto histórico. Durante más de 36 años Guatemala vivió un conflicto armado interno que dejó miles de víctimas y una profunda desigualdad social. Pero, ¿qué fue el conflicto armado interno en Guatemala? Desde 1960 hasta 1996, Guatemala enfrentó una guerra civil entre el gobierno y grupos insurgentes o paramilitares, comúnmente conocidos como la guerrilla, principalmente en zonas rurales de nuestro país. Una de las consecuencias más lamentables que el conflicto dejó fueron más de 200.000 personas fallecidas o desaparecidas, muchas de ellas indígenas y campesinos, siendo los departamentos más afectados Quiché, Las Verapaces, Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán. Vale la pena recordar que este conflicto armado se considera que surge en el año de 1960, específicamente en el alzamiento militar del 13 de noviembre de ese año, cuando un grupo de jóvenes oficiales militares guatemaltecos se levantó en armas contra el gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Este alzamiento, aunque fallido en su intento de derrocar al gobierno, es considerado un punto clave en la partida para el inicio del conflicto armado interno en Guatemala, uno de los más largos y sangrientos en América Latina. Las causas del levantamiento fueron diversas, incluyendo malestar dentro del ejército, influencia de la Guerra Fría, entrenamiento de tropas cubanas, entre muchos otros. Pero volviendo al tema, derivado del conflicto armado interno en nuestro país y todos los problemas que provocó, se vio la necesidad de alcanzar acuerdos de paz para nuestra nación. Dentro de las razones principales para buscar la paz podemos mencionar el desgaste del conflicto, la presión internacional y la búsqueda de justicia. Dentro de lo que fueron las primeras iniciativas hacia los acuerdos de paz, podemos mencionar que en los años 80 y 90 comenzaron diálogos y negociaciones para encontrar una solución pacífica. Posterior a esto, dentro del proceso de los acuerdos de paz, existieron negociaciones que se llevaron a cabo en varias etapas con mediación internacional, principalmente de la Comisión de Paz de las Naciones Unidas. Luego, entre los años 1986 y 1995, los acuerdos de paz Esquipulas fueron una serie de acuerdos de paz firmados por los presidentes de las 5 naciones centroamericanas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En la década de 1980, con el objetivo principal de poner fin a los conflictos armados internos y las tensiones políticas que desestabilizaban la región. En la primera cumbre llamada Esquipulas I, celebrada en 1986, los presidentes centroamericanos acordaron la necesidad de crear un parlamento centroamericano y sentar las bases de la paz regional. Posteriormente, en el año 1987, en la segunda cumbre denominada Esquipulas II, que dicho sea de paso, se le dio este nombre porque se realizaron en la ciudad de Esquipulas, departamento de Chiquimula, en Guatemala. Los presidentes firmaron el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, también conocido como Plan Arias, por la iniciativa del entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, quien recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel en estas negociaciones. Estos acuerdos establecieron principios para la democratización, justicia y respeto a los derechos humanos. Con todo esto llegamos a la negociación final en 1996. Después de años de diálogo, en diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz firme y duradera, los cuales se dieron durante el mandato del entonces presidente Álvaro Arzú, que en años posteriores se regocijaría en adjudicarse este logro como propio. En otras palabras, los acuerdos de paz en Guatemala fueron un conjunto de 12 acuerdos temáticos que se firmaron entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, entre 1991 y 1996. A continuación, se presenta el listado de los 12 acuerdos de paz en orden cronológico de su firma. Primer acuerdo, marcos sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, firmados en Querétaro, México, el 25 de julio de 1991. Estableció el marco político para las negociaciones y el compromiso con la democratización. Segundo acuerdo, Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado en Ciudad de México el 29 de marzo de 1995. Abordó la necesidad de respetar y garantizar los derechos humanos, incluyendo la creación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala. Tercer acuerdo, Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado,
firmada en Oslo, Noruega, el 17 de junio de 1994. Se centró en el retorno y la reintegración de las comunidades desplazadas por el conflicto. Cuarto acuerdo, acuerdo sobre el establecimiento de las comisiones para el esclarecimiento histórico de las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, firmada en Oslo, Noruega, el 23 de junio de 1994. Creó la Comisión de la Verdad para investigar y documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto. Quinto acuerdo, acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, firmada en Ciudad de México el 31 de marzo de 1995. Reconoció la diversidad cultural de Guatemala y los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el respeto a su idioma, cultura y cosmovisión. Sexto acuerdo. Trata sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, firmado en Ciudad de México el 6 de mayo de 1996. Abordó temas como la tendencia de la tierra, el desarrollo rural, la educación, la salud y la inversión social para combatir la pobreza y la desigualdad. Séptimo acuerdo. Acuerdo sobre fortalecimiento de poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, firmado en Ciudad de México. El 19 de septiembre de 1996 definió el papel del ejército en un Estado democrático, su reducción y la subordinación al poder civil, así como el fortalecimiento de la seguridad pública. Octavo acuerdo. Trata sobre el definitivo cese al fuego y se firmó en Oslo, Noruega, 4 de diciembre de 1996. Estableció las condiciones y el cronograma para el cese definitivo de las hostilidades. Noveno acuerdo. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral, firmado en Estocolmo, Suecia, 7 de diciembre de 1996. Propuso reformas a la Constitución para adecuarla a nuevos compromisos de paz y la construcción de una sociedad más democrática. Décimo acuerdo. Trata sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad y se firmó en Madrid, España, 12 de diciembre de 1996. Estableció las condiciones para la desmovilización de la URNG y su incorporación a la vida política legal del país. Onceavo acuerdo. Trata sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, firmado en Guatemala el 29 de diciembre de 1996. 12º acuerdo. Acuerdo de paz firme y duradera. Fue firmado en la ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996. El acuerdo final que solemnizó el fin del conflicto armado y la voluntad de construir una paz duradera. Dentro de los componentes claves de los acuerdos podemos mencionar la reforma del Estado, reparación a las víctimas, desmovilización de las guerrillas y la reforma del sistema judicial. Dentro del legado de los acuerdos de paz podríamos mencionar que dentro de los cambios positivos se logró poner fin a la guerra, restablecer la democracia y promover la justicia en nuestro país. Pero por otro lado, aún se presentan desafíos actuales como la desigualdad, la impunidad, la corrupción, la pobreza y pobreza extrema, y sobre todo la violencia que azota y enluta cada día a muchas familias guatemaltecas sin que los gobiernos que han pasado logren darle una solución real y duradera, y que estancan a nuestro país en el tercermundismo, condenando a la población más vulnerable a padecer diariamente estos males y no poder mejorar su calidad de vida. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, darle paisaje al ciego, sonatas a los sordos, corazón al malvado, esqueleto al viento, coágulos al hemofílico y una patada patronal y un recuerdo que nos llora el pecho. Cuando se ha estado debajo de las sábanas viudas, cuando se ha visto transitar al hombre en sentido contrario,
cuando se ha temblado dentro del vientre de la madre sin conocer aún la luz o el grito de la muerte. Cuando eso nos sucede, no es llanto el que destilan las pupilas, es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir: aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, recordarle la patria al desterrado para verlo revolcarse en la nostalgia. Cargar un pan en una calle de hambrientos para que se lancen a mordernos hasta el alma. Darle cara de gallina a la miseria para que la pueda devorar el hambre.